Que Arturo Rodríguez, te saludo como siempre con afecto. Muchísimas gracias, Julio, como siempre, de estar acá en la mesa de los martes y pues coincidir contigo, con Arnoldo y con Temoris, que esperemos que en un momento también se conecte. Sí, así es. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes Arturo, qué gusto, como siempre. Bien, Temoris Greco es un viajero, es un trotamundos, es un hombre que ha viajado por 90 o 100 países, de tal manera que pues para él yo creo que siempre anda con horarios distintos y debe estar entrando, debe estar llegando ya por aquí. Ya está ahí, ya está ahí. Cuando apenas íbamos a empezar a hablar mal de Temoris Greco, llegó y apareció puesto para cualquier desaire. Pero bueno, vamos a empezar en lo que se acomoda. Temoris ya está. Temoris, ¿nos escuchas? Aquí estoy, sí, sí, sí. Ah, buenas tardes, Ah, Temoris. hola, Bienvenido. hola. Perdón por Bien. la demora. No, no, hombre, por favor. Así es esto. Gracias. Arturo Rodríguez, vamos empezando contigo. Arturo, uno de los temas de estos días es pues esta acometida contra el Instituto Nacional Electoral. Ayer Mario Delgado declaró traidores a la democracia a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Y además hizo declaraciones en Villahermosa, Tabasco, donde dijo que el INE habrá que renovarlo, que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, debe renovarlo o exterminarlo. Así, exterminarlo. Ha habido desde luego comentarios críticos también del presidente López Obrador hacia el INE y no se diga de Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo ves este tema? ¿Es una cometida inusual? ¿Desembocará en un cambio profundo? ¿Acaso en exterminar al INE, Arturo Rodríguez? Pues mira, yo creo que en cualquier caso tendrían que seguirse vías institucionales para un cambio de árbitro electoral, es decir, una reforma política que en cualquier circunstancia pues no operaría para el proceso electoral inmediato. Uh -huh. Lo que yo percibo es que ha habido una escalada en la que, pues en la parte oficial, el presidente López Obrador, el partido que fundó y algunos de sus aliados han ido pues complicándose por resoluciones que emite el órgano electoral y que no le son favorables. Y a mí me parece que del otro lado, del lado del Instituto Nacional Electoral, han tenido, particularmente estos dos consejeros, el presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, una conducta poco responsable, porque el mal ánimo que viene acumulando el INE desde hace unos meses, pues tiene como origen los posicionamientos públicos en los que tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba suelen incurrir más allá de su función como consejeros electorales. Entonces, en primera instancia yo pensaría que hay un exceso de los dos bandos y que hay aspectos que tienen que ver con la legalidad electoral que ciertamente han perjudicado más a Morena, o sea, hay spots que se les han venido bajando, hay un posicionamiento respecto a las mañaneras que está postergado, debió resolver el Tribunal Electoral el pasado viernes, pasó el asunto para el día de mañana, el tema de la equidad en la contienda y las expresiones públicas del presidente sobre los comicios, pues claro, tienen una interpretación de los dos, digamos, actores en este asunto, tanto del INE como de Morena y el López Obradorismo, que contrasta. Y viene luego lo de la sobrerepresentación, y aquí es donde muy rápido quiero comentar, o sea, me parece que el asunto de la sobrerepresentación es pertinente, o sea, hay una disposición legal, una fórmula un poco compleja, pero ciertamente está previsto que se evite la sobrerepresentación. Sin embargo,
el activismo que particularmente Ciro Murayama desplegó desde hace un par de años respecto a este tema, pues lo coloca, o digamos que coloca la decisión en el tapete de las discusiones cuando tendría que darse, pues desde los opositores o los afectados por la sobrerepresentación que existe actualmente. Es decir, fue oficioso, porque mientras el PRI, el PAN, el PRD, los partidos de oposición ni siquiera se estaban quejando, Murayama fue a escribir a la revista Nexos al respecto. Y entonces viene esta decisión luego de una queja que además Morena había interpuesto contra él precisamente por ese artículo, y pues van escalándose las posiciones. Y luego viene esto de la cancelación de los registros. Y yo creo que aquí es importante observar que ciertamente puede haber, y esto naturalmente lo decidirá el tribunal en su oportunidad, pues algunas omisiones en las que los candidatos de Morena no se debieron permitir incurrir. O sea, yo lo veo como cuando te toca hacer la declaración fiscal y no recibiste ingresos en un periodo, entonces tú vas y tienes que declarar en ceros. Me parece que aquí, si efectivamente hubo una precampaña en la que no se erogaron recursos, pues lo mínimo era informar. Tuvimos una precampaña donde no se erogaron recursos. Entonces, esos desaseos y la forma en la que todo tiende a polemizarse en lugar de constreñirse a las reglas de los dos grupos, o sea, de los dos actores, van conflictuando el papel del Instituto Nacional Electoral, que en los últimos meses pues ha tenido una baja significativa en la buena opinión que la población tenía del organismo, y eso me parece que es preocupante. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuéllar, sobre este tema del INE, renovarlo, exterminarlo, errores de Lorenzo Córdoba, Morena actuando en una acometida muy fuerte contra esta cúpula del INE. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo? Pues gracias, Julio. Hola, Temoris. Bienvenido. Creo que hay demasiados ánimos destructivos en este momento de la vida política nacional, muy pocos dispuestos a tender puentes y a buscar cómo se enfrentan problemas graves que están ahí. Y lo lamentable es que esos ánimos encontrados desde todos los frentes, desde todas las vertientes, ocultan los verdaderos problemas. Definitivamente el INE se hizo viejo, el INE se apegó a muchas prácticas que en su momento vino a reformar, ¿no? Yo creo que hoy escuchaba yo a José Woldenberg hablar de un INE que existió cuando él lo presidió, quizás, pero que ya no existió con Luis Carlos Ugalde ni tampoco con Leonardo Valdés, que se sometió a presiones, que vio cómo los partidos políticos desde el Congreso le arrebataban parcelas de poder y autonomía a los ciudadanos para repartirse ellos esferas de influencia dentro del propio instituto. Y definitivamente eso no debe y no puede seguir así, porque se convierte en un ente partidizado, en un ente que también en su seno tiene que dirimir posturas políticas y no ser el árbitro precisamente. Además, esta situación que muchos hemos criticado, de cómo se han tratado a cuerpo de rey presupuestalmente, cómo han encarecido el proceso electoral a niveles que ningún país lo ha visto, cómo se ha creado una casta en torno al INE, y no solamente son los sueldos, son los proveedores, es el enorme aparato burocrático, etcétera, y sí tiene cosas que revisárseles, pero de ahí a desaparecerlo, pues está muy lejos la situación. Digo, a ver, siempre que se destruye algo hay que pensar en qué lo va a sustituir y cómo construir una alternativa que sea mejor, ¿no? También observo desde Morena que ni siquiera han sido capaces de construir un partido político que tenga una funcionalidad, que tenga espacios para dirimir sus diferencias que persisten en el jaloneo. Hay que ver solamente cómo se complicó el relevo de su primer presidente, que fue Andrés Manuel López Obrador. Claro, le metió la mano también al INE, etcétera, al tribunal, pero ellos mismos abrieron esa posibilidad al
tener una muy débil institucionalidad. Entonces, tampoco hay mucho desde dónde partir para criticar a ese INE que se ha venido degradando desde un Morena que no acaba de constituirse. Y creo que es la peor noticia para el escenario político de estas elecciones, ese duelo, esa lucha, esa confrontación de dos entes que se encuentran en uno en su camino de decadencia y otro en su camino de construcción, pues ambos informes, ambos con graves deficiencias, ¿no? Y al final de cuentas, pues esto es una mala noticia para nosotros como ciudadanos, como electores, como un país que quiere resolver esa cita con la renovación de sus entes de gobierno pues, de la manera más civilizada posible, que no sea la elección un choque todo el tiempo de visiones de país, sino que encauce las cosas de tal manera que vayamos a lo principal. No está en las elecciones el debate fundamental que hay que dar para reformar las cosas que hay que cambiar en este país. Quizás por la conformación de los cuerpos legislativos es relevante, pero ya sabiendo lo que pasa también con esa conformación de mayorías que tiene muy poco que ver con lo que deciden los electores, pues no creo que sea ahí el tema central. Veo que esto enrarece mucho lo que va a pasar en los próximos. Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué hacer con el INE? ¿Funciona, no funciona? ¿Debe de haber cambios? ¿Qué opinas sobre este tema, Temoris Greco? Bueno, pues muchos hemos seguido, ¿no? A lo largo de décadas este proceso tan complicado y tan alargado de construcción de un órgano electoral confiable. Y lo vimos cuando se ciudadanizó, que fue cuando lo presidió José Woldenberg, y después en otros momentos. Pero a mí me preocupa mucho la forma en que han elegido ir a esta confrontación, porque es una confrontación calculada, ¿no? O sea, no es casual de que de pronto Salinas Pliego haya salido a criticar al INE y que Mario Delgado y hasta Monreal, ¿no? El lenguaje de Delgado, ¿no? Que es o sea, acusa a los consejeros de ser gatilleros del PRI y del PAN, y después dice que al INE hay que renovarlo o exterminarlo. O sea, el lenguaje de gatilleros, tal cual, ¿no? O sea, ¿quién es el gatillero aquí? Pero luego alguien que debería mantener la mesura y defender la institucionalidad del INE que él presidió, que él llevó a su mejor momento, que le ganó en enorme credibilidad, que es José Woldenberg, responde en un artículo, hoy estuvo con Carmen, pero antes de eso publicó en el Universal un texto en el que dice que nunca antes un presidente se atrevió a tanto y nunca develó un rostro tan autoritario. Y esto en general en un artículo, en tonos muy altos. Y ahí el tema es, ¿pero en dónde estaba José Woldenberg en 2005, 2006? O sea, ¿cómo es que ahora le parece? O sea, esa es una cosa que hemos estado viendo con frecuencia en estos sectores de ese grupo de intelectuales que fue formado desde el salinismo, y que ahora ven que en la 4T hay los peores comportamientos de todo, como si hubieran estado dormidos 30 años y hubieran despertado en 2018 a ver el desastre. O sea, no vieron a Calderón, no vieron a Peña Nieto, no vieron a Fox. Me parece que el tono estridente que utiliza José Woldenberg y sobre todo la falta de memoria, la falta de consistencia, le pone en duda su credibilidad. Y sin embargo, hay que atender a la argumentación. Y la argumentación, cuando le baja a los gritos, cuando se pone un poquito más plano, dice, a ver, o sea, tiene varios puntos, pero uno de ellos es, oye, ni siquiera hay una argumentación que justifique por qué la 4T quiere cargarse el IFE. O sea, dice que ni siquiera no están alegando, no están diciendo nada más que les caen gordos Córdoba y Murayama. A mí también me parece que esos dos consejeros se han excedido, están asumiendo actitudes parciales y entiendo por qué quieren tirarlos. Si Morena dice, y la 4T dice, vamos a renovar, estamos haciendo una revolución, y esta revolución es un auténtico cambio de
de sistema. Vamos a renovar todo. Vale. Yo digo, pero ¿con quién lo están haciendo? ¿Con Mario Delgado, con Ricardo Monreal, con Bartlett, con Salinas Pliego? O sea, están llamando a destruir la monarquía con un ejército de antiguos generales de la represión, de aristócratas y de cortesanos. O sea, con eso no acabas con la monarquía, le estás dando otra vuelta y la estás pintando de algo distinto cuando sigue siendo lo mismo. O sea, aristócratas como Salinas Pliego, cortesanos como Monreal y como Delgado, viejos generales de la represión como Manuel Bartlett. O sea, con esa gente están llamando a que les creamos que quieren renovar todo el sistema. Yo creo que si quieren hacer cambios en el IFE, si creen hay maneras de hacerlo sin llegar a atacar y a golpear de esa forma, pueden ser bastante más prudentes. En el INE es difícil de ofender a un mi rey como Lorenzo Córdoba, que es racista y clasista en su lenguaje cotidiano, coloquial, y que tanto que ha aparecido en audios, pero también creo que no es crispando mal las cosas, no es con este lenguaje de gatilleros como el que emplea Mario Delgado, con el que se puede buscar una institución que sí sirva, en la que sí podemos tener confianza todos los mexicanos. Gracias, Temoris. Arturo, tomo dos aspectos que ha mencionado Temoris y te propongo o te pido que nos des tu opinión sobre ello. Una, el hecho de que buena parte de la intelectualidad crítica de López Obrador de verdad pareciera que se vivió antes en México en una especie de paraíso institucional, con muy buenos resultados, con equilibrios, con cosas muy defendibles, cuando pues sabemos los ciudadanos que no fue así, pero se trata de recuperar ese escenario, un escenario idílico, un escenario positivo en ese tramo. Y segundo, el INE como tal, ¿ha respondido a los intereses de los ciudadanos o se ha convertido en un ente carísimo, encubridor de muchos de los tropiezos electorales y políticos del país? ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, son preguntas complejas. En el caso concreto de un cierto sector de la intelectualidad mexicana, y yo sería más específico, del grupo Nexos, que ha tenido una presencia importante en el Instituto Nacional Electoral desde su formación, con el propio Woldenberg y hasta la fecha, creo que efectivamente hay un exceso que no es exclusivo del grupo Nexos, es decir, en muchas ocasiones, cuando era necesario abordar alguna problemática o alguna temática específica relacionada con democracia o institucionalidad democrática, pues uno consultaba a algunos intelectuales, es decir, académicos, gente que estaba en los estudios especializados de ciencia política y administración pública, y había posicionamientos que siendo críticos eran pertinentes y muy propositivos. Lo que yo percibo en estos tiempos es que hay una especie de desbordamiento, donde se habla a veces de dictadura, cuando yo no pensaría que hay una dictadura. O sea, me parece que si quisieran ser, o si quisiera hacerse, pero es una opinión personal, si quisiera hacerse más o menos preciso, pues pudiéramos hablar de un presidencialismo duro, un presidencialismo concentrador, pero no de una dictadura. A veces se habla todavía más allá de un sultanato, por ejemplo. Uh-huh. Y este tipo de expresiones que van, insisto, extrapolando y radicalizando las posiciones y escalando pues la precariedad de la discusión pública, porque nos saca de los temas en los que auténticamente tendríamos que estar con toda objetividad observando, y pues revela también un tanto la pérdida de beneficios que de manera legítima o no obtenían muchos de los que hoy están en esta posición inconforme. Ahora bien, respecto a lo del INE, creo que hay
porque además estaba viendo ahorita los comentarios que me decían cuál buena opinión. Yo baso lo de la buena opinión principalmente en que hasta hace un año aproximadamente el INE tenía alrededor de 54%, de acuerdo a algunos estudios de opinión, digamos que en promedio, de confiabilidad para la sociedad, y que a partir del mes de noviembre, diciembre, esta, digamos que aprobación del papel del INE fue cayendo, y creo que en este momento estará por debajo del 50%. Esto tiene una explicación, me parece que en principio que la mitad o alrededor de la mitad de la población no tenga confianza en el INE se debe principalmente a lo ocurrido con las elecciones de 2006 y 2012, donde diferentes conductas que pudiéramos considerar fraudulentas, o que de hecho consideramos fraudulentas, no fueron lo suficientemente aquilatadas por el órgano electoral para anular o sancionar convenientemente los resultados electorales o volver a hacer una elección que era como seguramente tendría que haberse planteado, o anular votos, o en fin, lo que procediera en cada caso. La otra parte tiene que ver con que la mayoría de los procesos electorales en los que, independientemente de las presidenciales, participa el INE, gozan más o menos de buena opinión. O sea, no es como que todos los procesos electorales puedan ser considerados fraudulentos por culpa del INE. Me parece que también hay una cuestión que debe señalársele a los partidos políticos, y es esa capacidad que tienen para eludir las disposiciones electorales, para incurrir en prácticas fraudulentas, escapando a los controles, y que es algo que han registrado todos los partidos. O sea, la movilización, la compra del voto, la recepción de recursos pues de procedencia inexplicable para las campañas, es algo en lo que ningún partido político escapa, y eso también es responsabilidad de ellos, y la forma en la que se lo han ocultado a la autoridad electoral evadiendo los controles. Entonces yo creo que sí hay una descomposición más o menos generalizada de la vida política electoral en este país, que en parte es responsabilidad del INE, pero principalmente de los partidos políticos. Gracias, Arturo. Arnoldo, si quieres agregar algo sobre este tema del INE, pero también si pasamos ahora a otro tema, que puede ser el de esta peculiar reaparición de Ernesto Zedillo en una conferencia a la que le invitaron y en la que hizo señalamientos, y al menos pareció que estaba en reapareciendo en un momento político electoral complicado, con las previas participaciones en esa escena política de Santiago Krill y de Diego Fernández de Ceballos. Lo que quieras decir sobre el INE, o si entramos a este tema de la reaparición de Zedillo, Arnoldo Cuellar. Sí, Julio, gracias. Bueno, yo creo que sí quiero agregar algo, porque una vez pasado el tránsito de la alternancia, que diferentes fuerzas políticas se hicieron cargo de la presidencia de la República a lo largo de varias elecciones, del conteo de votos, de esa incertidumbre electoral en el que nos metió el 88 de Bartlett, de triste memoria. Creo que el INE debió haber ido a otras cosas, debió haber sido más ambicioso, pero también faltaba empaque de sus titulares. Yo todavía recuerdo cómo, aunque no sé si algún reportero, algún periodista y a lo mejor aquí, Julio, tú me puedes ayudar, o Arturo, hayan revisado la forma en que llega Luis Carlos Ugalde en un pacto con el Bester Gordillo. O sea, actores políticos de peso de la política real y dura, metiéndole mano al instituto alegremente, sin que eso generara ningún escándalo en ese momento, en ese país tan todavía controlado, en esa prensa tan todavía cortesana que hoy está desatada, ¿no? Yo creo que los males del INE vienen de lejos. O sea, que lo que hoy vemos es la manifestación de descomposiciones profundas que ocurrieron muy temprano en la historia del viejo IFE, hoy INE. Y no han tenido tiempo, ni han podido tener la capacidad para observar los nuevos fenómenos que están
afectando la voluntad popular en las regiones del país. O sea, no todo es la Ciudad de México, y incluso en la Ciudad de México me imagino que esto no es ajeno, como es, por ejemplo, la presencia del crimen organizado o la presencia desmedida de empresas que financian candidatos muy por encima de cualquier tope de campaña, y que eso se han hecho de la vista gorda, y es algo que resulta evidentísimo. Los controles burocráticos que han puesto, que traban mucho a muchos candidatos que a veces ni recursos tienen, no logran controlar los grandes males que persisten en el sistema electoral, ¿no? Entonces sí creo que están quedando mucho a deber, pero no es por la vía esta que ha señalado Delgado que se pudieran solucionar esas cosas. Creo que tendría que ser un esfuerzo de todos los partidos y de todas las fuerzas políticas. Bien. Bueno, sobre lo otro que me preguntas, Julio, bueno, pues esta gerontocracia ética, pues, estos expresidentes, falta nada más Salinas. Dijiste Salinas y se pasmó conferencia un día de estos, pero ¿qué tienen que decirle al país en este momento? Sí. Bueno, nomás. Es que yo estoy con Telmex, quizás eso sea el problema. Ajá. Adelante. Bueno, adelante. pero ¿qué me dice? Me dice claramente una sola cosa, la incapacidad de los partidos para renovarse, para generar liderazgos nuevos y para construir una nueva clase política con capacidad para regenerarse, que aporte imaginación, que aporte creatividad a la hora de recorrer a quienes en su momento con todo el poder no resolvieron muchos problemas, y que hoy qué van a hacer cuando son ciudadanos quizás ricos, pero muy desprestigiados y también ya muy, muy secos de novedad política, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas sobre esta reaparición, así sea fugaz, no lo sabemos, de Ernesto Zedillo en el escenario político electoral mexicano? Pues mira, a salvo de ver más señales, no me llama mucho la atención. O sea, por ejemplo, no es la ofensiva de Diego Fernández de voy a llegar y voy a atacar y a golpear y a ganar presencia y a contratar gente que me maneje en las redes sociales y todo eso, ¿no? O sea, no lo veo así. Lo que dijo Zedillo, ya lo viene diciendo hace como 15 años. O sea, César Gaviria, expresidente colombiano, Fernando Enrique Cardoso, también expresidente de Brasil, y el entonces ya expresidente Zedillo, en aquel momento hicieron una reflexión pública muy amplia sobre la política contra las drogas, y ya entonces dijeron, está mal, y se propusieron despenalizar las drogas. Hicieron encuentros, foros, publicaron documentos, hubo un esfuerzo en aquel momento. Lo que veo es que lo que parece novedad en realidad está repitiendo cosas que ha venido diciendo con consistencia y que la verdad es de lo más coherente que ha dicho ese señor, ¿no? Yo, a salvo de ver más apariciones suyas, más otro tipo de intervenciones en donde empiece a criticar lo que pasa en México, a tener más presencia, pues entonces sí vería otra cosa, pero por lo pronto no lo veo ligado a lo de Fernández de Ceballos. Bien, Temoris, muchas gracias por este comentario y por este análisis de lo que está sucediendo. Arturo, pues el panorama electoral en general movidito. Me llama la atención, por ejemplo, esta bronca entre panistas en Chihuahua, donde la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno del estado, Maru Campos, está siendo acusada por el gobierno panista de Javier Corral en pleito porque Maru Campos no era la candidata que deseaba el propio Javier Corral, y pues metidos ahí en una proceso judicial que podría llevar pues a proceso y a la cárcel a la propia Maru Campos. Hoy se pospuso la audiencia judicial que debería determinar la suerte judicial de esta candidata del PAN. Pero como eso, pues el panorama político muy agitado, y me parece, no sé cuál sea tu opinión, Arturo, muy cargado de figuras, personalidades e historias personales poco gratas
para la expectativa de cambio y de mejoría democrática que podríamos esperar? Sí, mira, bueno, yo tengo la percepción de que una de las cosas menos abordadas, y me parece muy interesante que lo hayas puesto sobre la mesa desde temprano cuando se plantearon algunos de los temas que que abordaríamos el día de hoy, y es esta realineación de las clases políticas tradicionales, ¿no? Que procedentes de un partido u otro llegan a pues candidaturas a través de siglas diferentes. A mí me parece que una de las consecuencias de este proceso electoral será que tendremos una realineación donde veremos pues a perredistas quizás en Morena o en Movimiento Ciudadano, a priistas pues lo mismo, a panistas igual, en una suerte, pues no sé cómo decirlo, de reacomodo. Y ciertamente estos reacomodos nos llevan a el repaso de historias personales, porque a veces cuando se dan coyunturas en donde ocurren cambios, existe siempre esta ¿cómo podríamos decirlo? Es que no quiero incurrir en el lenguaje que luego las oposiciones utilizan para describir un fenómeno. Digamos que hay historias personales que no pueden ser borradas por el simple hecho del cambio de siglas. O sea, yo pienso en este caso que además me parece que fue periodísticamente muy acertado de Nuevo León lo que hiciste la semana pasada en el contraste después de la revelación del video con la entrevista que habías hecho a Clara Luz Flores Carrales exhibiendo pues una mentira descarada a la cámara en la conversación que tuviste con ella. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ocurre ahí con Clara Luz, porque bueno, pues ella forma parte de un grupo político de priistas duros, en un grupo político en el que su marido pues ha sido una figura clave en las últimas 4 décadas, Abel Guerra Garza. Se trata de un político y de un grupo político que ha tenido tremendos intereses en el tema inmobiliario, por ejemplo, y entonces ella sale acusando la omisión de Adrián de la Garza en un tema inmobiliario, me parece que en el caso de Mina, sí, de un municipio ahí de Nuevo León, sí, cuando los escándalos inmobiliarios de Abel Guerra pues superan por mucho una omisión, ¿no? Y además hubo periodistas que fueron acosados y perseguidos por revelar esos escándalos y esos negocios, y activistas yo así de a bote pronto me puedo acordar Diego Enrique Osorno, jovencísimo en aquel tiempo, empezando en sus primeros tiempos de reportero, revelando un esquema ahí de despojo de tierras de parte de Abel Guerra en el municipio de Escobedo, de San Nicolás, en el ejido San Nicolás, y luego siendo tremendamente acosado por Abel Guerra y sus pues esbirros. El caso de Antonio Hernández, un biólogo ambientalista que fue tremendamente descalificado y en una ocasión, en medio de ese proceso de descalificación, perseguido mientras hacía una investigación en la montaña y golpeado de una manera brutal, pues por allá de 2007, 2008. Entonces, no estamos hablando de blancas palomas, y esto lo que me sirve, creo que es para ejemplificar lo que viene ocurriendo en diferentes entidades de la República, y es que cuando se dan los cambios de siglas, por ejemplo, pues los antiguos cómplices o compañeros de liga terminan pues evidenciando lo que en otro momento callaron. Ahora, el caso de Maru Campos es muy particular, el que mencionas, porque los señalamientos por haber recibido recursos de César Duarte pues vienen desde 2018 o antes. No es una novedad, y me parece que el problema de las candidaturas así es que están condenadas pues a
participar con la posibilidad de una derrota contundente en un estado donde podrían haber ganado o donde podrían ganar, que es también el mismo caso de Nuevo León, por una parte, y por otra, pues digamos que precarizar aún más la discusión pública con perfiles que están, ahora sí que como decían en el antiguo régimen hegemónico, pues que son cartuchos quemados. Bien, gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuéllar, ¿cómo ves el panorama político electoral, estos cruces de militantes de un partido a otro, el caso Monterrey, el caso Chihuahua, Quintana Roo, donde lo queramos ver, hay un trasvase, una transferencia de cuadros, casi todos con una carga negativa, me atrevo a decir? No es que se estén peleando por postular a los hombres y mujeres más virtuosos en términos cívicos y políticos, sino todo lo contrario. Pero ¿cuál es tu opinión, Arnoldo? Pues es una gran paradoja de nuestra vida política y creo que esto embona con lo que decíamos antes, con esta incapacidad de todo mundo, partidos políticos, órganos arbitrales de las elecciones, gobiernos y al final de cuentas ciudadanos también, para elevar el nivel de la vida pública en México. Ahora resulta que tenemos la mayor cantidad de opciones políticas y la menor cantidad de perfiles atractivos, viables, simplemente decentes, ¿no? Para votar por ellos. No es solamente que es muy acertado esta precarización, como la llama Arturo, de los perfiles que están yendo a las boletas por el intercambio, por las cuestiones muy, muy concretas que se están dando como condición para que lleguen a las listas de los partidos políticos, personajes que transitan de un lado a otro. También es esta otra parte, donde los gobiernos, que serán actores fundamentales en las elecciones, aunque firmen todos los pactos habidos y por haber, pues van a optar por este pragmatismo que ya hemos visto, Julio, de darle su respaldo ni siquiera a quien tenga sus siglas, sino a quien les garantice impunidad. ¿No? Sobre todo estamos hablando de los relevos de gubernaturas y en el caso de los relevos de alcaldías. No tanto en los congresos. Pero también hay que recordar que los congresos son anecdóticos en las elecciones. Yo no sé cómo le va a hacer Claudio X González y la cúpula de los partidos políticos que se aliaron en torno a este proyecto de conseguir la Cámara o impedir que la obtenga Morena y López Obrador, trabajando en los distritos. Realmente los electores no van a votar por diputados. Es muy raro, van a votar por alcaldes o por gobernadores o en un momento dado por presidente de la República y lo demás se va en cascada o el voto diferenciado es una excepción más que la regla en México. Pero en los que los grandes tractores, las grandes locomotoras que mueven a los votantes son quienes tienen recursos públicos. Y son los que manejan los presupuestos, son los gobiernos de cualquier nivel, y ahí es donde esta precarización todavía nos traerá peores afectaciones, porque los gobiernos en esta última etapa, y quizás desde el año anterior, y quizás desde el principio de sus tomas de posición, están trabajando con esa mira, ¿no? Con la mira de lograr llevarse lo que puedan, ganar beneficios particulares y luego establecer pactos de impunidad con quienes los van o los puedan suceder, sean del partido que sean, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, hay estados como San Luis Potosí donde pareciera que a Morena o a la 4T o a Palacio Nacional no le importa en sí el cargo de gobernador, sino las diputaciones. Y en ese camino hay varios lugares en los cuales pareciera que se sacrifica todo, pero que el objetivo táctico irrenunciable es ganar la mayoría en la próxima Cámara Federal de Diputados. ¿Lo ves de esa manera? ¿Crees que es sano políticamente el apostar todo, en este caso, por la conservación de una mayoría en la Cámara de Diputados? Bueno, sí, están haciendo alianzas con el que
con el que acepte la oferta y con el mejor postor, ¿no? En el caso de José Luis es único porque tienen dos alianzas simultáneas, ¿no? La de la candidata de Morena y la del candidato de la coalición Verde PT, que es la representación, como tú lo has marcado, del grupo de Héctor Serrano, que es este personaje siniestro que operó en el mancerismo en Ciudad de México, ¿no? Con Miguel Ángel Mancera. A mí me parece que esto, yo no sé cómo lo están procesando las bases de Morena. Dijo ayer Porfirio Muñoz Ledo que están postulando a puros priistas y panistas y ya están pasando por encima de los morenistas y que las bases están indignadas. Porfirio lo dice ahora que le pusieron el veto, no lo dijo en 2018 cuando ya estaban haciendo eso, ¿no? O en 2019 y 20 en elecciones locales. Pero es cierto, o sea, haberse salido con Andrés Manuel del PRD, haber luchado durante años construyendo a Morena en las épocas en que era muy duro, en que tenían todo en contra, no le ha servido a la gente para que haya reconocido su trabajo y ha visto que los anteriores rivales, los que les hicieron la vida imposible a ellos, ahora son los candidatos y están ocupando los espacios de poder. Y también es muy grave, o sea, a propio Porfirio se le acaban de planchar, o sea, es muy grave cómo es que, o sea, el candidato que le disputó a Mario Delgado la presidencia del partido Morena, ahora acaba de ser vetado y no le van a dejar ser candidato. O sea, hay una toma del partido de ese partido por intereses que ni siquiera tienen ganas de disimular o de guardar las formas o de permitir que las minorías que son importantes y de cuyo trabajo político también dependen se vean pues por lo menos protegidas o representadas de alguna manera. Lo que está pasando en Morena es gravísimo. Y si bien fuera de Morena no parece haber nadie capaz de hacerle frente, sí resulta que adentro de Morena las fuerzas de la derecha se están reconstituyendo y hay una ofensiva para apoderarse de ese partido que representa el trabajo de millones. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, pues hubo una conmoción pasajera. Y lo digo así porque lo hemos platicado aquí varias veces de que los escándalos y las conmociones políticas y sociales duran 24 horas porque llega otro hecho conmocionante que desplaza al anterior. Pero bueno, el asesinato de esta mujer salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar, pues provocó una reflexión amplia sobre la violencia contra las mujeres, el clasismo o el racismo. Varias personas señalaron si hubiera sido una mujer güera, gringa, extranjera, no le hubieran hecho todo eso los policías municipales de Tulum. ¿Qué lectura, qué saldo, qué lecciones podemos tener de lo que ha sucedido en Tulum, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, me parece en principio que ese trato que recibió, cuando yo veo la forma en la que es sometida, como lo vimos pues todos los videos, creo que es más o menos lo que ocurre con la sociedad en general. Es decir, yo espero que no sea interpretado como un asunto de resentimiento social, pero a lo mejor sí. Yo recuerdo las redadas desde que tenía 12, 13, 14 años, siendo pues prácticamente un niño, a veces jugando por ahí en medio de la calle, porque además pues los gobiernos no se daban la responsabilidad de generar espacios públicos suficientes. Haber tenido que ser sometido a estas revisiones por las policías municipales que realizaban redadas, según esto, contra el pandillerismo, pues yo nunca creo que habría incurrido
es decir, nunca fui un pandillero, pues, pero sí fui objeto de este tipo de redadas. Y creo que como en este caso es una historia muy personal, pues parto de eso. Lo que a través de mi trabajo periodístico he documentado, sobre todo en coberturas locales, es que justamente así se comportan los policías municipales en muchas partes del país. Lo que pasa es que en esta ocasión se les pasó la mano y los grabaron. Entonces, creo que al final lo que nos encontramos es pues un fenómeno continuo y generalizado, sistemático, de policías que no tienen la formación para hacerlo, que efectivamente reflejan generalmente este perfil de aspecto, porque naturalmente a mí no me hubieran revisado, como tampoco hubieran revisado a esta persona si hubiera estado yo en un barrio adinerado de mi ciudad. Es decir, sí hay ese ingrediente clasista y sí hay esa condición de perfil de aspecto que los muchachos en todo el país lo viven. Hace poquito yo escuchaba lo que decía Carlos Vallarta, un amigo estandopero, a propósito de eso, de cómo muchas veces él tenía que salir con su hermano a esperar a su mamá que llegara en el transporte público de trabajar, y la policía los revisaba. ¿Por qué? Pues por perfil de aspecto, ¿no? Esto está presente, es un racismo tremendo, institucionalizado, sistemático, que no hemos podido revertir. Y quizás lo que me sorprende un poco en esta ocasión es que, no soy quien para cuestionar las fórmulas de lucha ni los movimientos, pero sí creo que puedo expresar una cierta sorpresa por la pasividad de las movilizaciones feministas, que siento muchas veces tienen una convocatoria muy eficaz cuando ocurren en la Ciudad de México, pero que luego vemos casos tremendos como las represiones a las mujeres después de procesos similares de feminicidio en Jalisco, Guanajuato, particularmente ahí en la tierra de Arnoldo, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, donde hasta balazos hubo contra colegas periodistas, y no ocurre lo mismo. Entonces, pues me parece que es un aspecto digno de tener en observación. Gracias, Arturo. Voy con Arnoldo, pero antes déjame platicar, ya que tú platicaste una anécdota personal, Arturo, déjame platicarte que hace algunos años aquí en Zapopan íbamos mi esposa y yo manejando y Ángeles de copiloto o de pasajero. Debo decir que Ángeles es blanca y muy bonita y muy distinguida, así la creo yo, y entonces pues íbamos manejando, y una patrulla municipal de Zapopan, que es una policía muy bien equipada y muy aparatosa, una camionetona, nos pidió que nos orilláramos y llegó el policía con la mano cerca de la pistola, dirigiéndose a Ángeles, preguntándole: señora, ¿todo está bien? Y Ángeles: sí, ¿por qué? Ningún problema. No, ninguno. Y ya se quedó viendo el carro, a Ángeles, a mí, y digo: está bien, sigan adelante. Es decir, es probable que esa persona, ese policía, creyó que yo había secuestrado a Ángeles o que la llevaría por la fuerza o alguna cosa, y simplemente así fue. Lo recordamos luego entre risas, Ángeles y yo, de cómo suceden esas cosas. Pero bueno, anécdotas aparte. Leonardo Cuéllar, ¿qué opinas de este tema de Tulum y de la mujer salvadoreña asesinada por policía? Policías que ya están en la cárcel, pero que eso no resuelve el fondo del asunto, salvo tu opinión, Arnoldo. Me convertiste en futbolista, y muy destacado, por cierto. ¿Por qué? ¿Qué dije? Por Leonardo Cuéllar. Leonardo Cuéllar, el de los Pumas, y luego entrenador de la selección femenil, si no me equivoco, de fútbol. Tú y yo vimos jugar, ¿no? Sí, perdón. Leonardo no, hombre, Cuéllar. No pasa nada. Necesitas la greña grandota, sí. Mira, yo creo que también hay un asunto que deberíamos revisar. O sea, en esta crítica que López Obrador ha hecho a los organismos surgidos, sobre todo en la época tardía del periodismo, y también ya con la alternancia de las organizaciones ciudadanas que surgen para
para atemperar los excesos del Estado o las insuficiencias. Y bueno, la primera fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego toda la cauda de Procuradurías Estatales de Derechos Humanos, las comisiones contra la discriminación, donde se han creado cuerpos burocráticos, donde han encontrado pues espacios, a veces gente muy productiva y muy comprometida, y a veces vividores de la política, y a veces cuadros partidistas nada más, están mostrando su insuficiencia. O sea, tenemos, ¿qué tenemos? 30 años de política de derechos humanos en México, y es imposible pensar que los policías hayan mejorado un ápice su forma de enfrentar este tipo de cosas a las que ustedes refieren, el uso de la fuerza, los protocolos, etcétera, ¿no? Y vaya que se gastan cantidades importantes de dinero en eso. En Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un presupuesto de 100 millones al año, muy superior al Instituto de la Mujer. Es un presupuesto importante que se gastan muchas veces en actividades académicas, en foros, en libros, pero no en cuestionar severamente la actuación de los órganos del Estado, de las policías municipales, de las policías estatales. No sé si recuerdan, en noviembre también fue nota nacional la muerte de un hombre que vendía tamales en Guanajuato, en Celaya concretamente, detenido por un grupo de policías ministeriales que lo exceso de fuerza, lo suben a una camioneta, se les pone malo en el camino, lo avientan en una clínica y huyen prácticamente. El hombre muere y luego se dijo que de un infarto, pero evidentemente provocado por la actuación policial. Esos policías no fueron sometidos ni siquiera a proceso, se declaró muerte natural, y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ni siquiera ha emitido una recomendación al respecto. Y yo creo que esto se multiplica en todo el país, ¿no? Entonces habría que revisar aquel asunto permanente y no nada más del escándalo periodístico momentáneo, que se agrava si la víctima tiene ciertas características, si es extranjera y el gobierno de ese país interviene, o si es mujer y hay movilizaciones de los movimientos feministas, pero que luego de todas formas no pasa nada, ¿no? Esos policías probablemente vayan a la cárcel, y además evidentemente lo merecen después de un proceso, pero ¿y sus jefes? ¿Y el presidente municipal que los ha descuidado permanentemente? ¿Y el gobernador del estado, por ejemplo? No tienen nada que decir al respecto. Yo, a diferencia de Arturo, creo que la movilización feminista de los últimos años, no solamente meses, está detrás de la atención que se ha puesto a este hecho que ocurrió en la Riviera Maya, ¿no? Independientemente de que las mujeres se hayan movilizado o no, la reacción de los medios de comunicación, por ejemplo, está muy motivada por lo que ha venido ocurriendo con las movilizaciones feministas recientes y de más tiempo. Julio. Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Gracias, Arnoldo. Bueno, sobre este mismo tema, ¿qué opinas, Temoris, por favor? Pues sí, siguiendo un poco en la línea que han marcado los colegas, yo quisiera hacer énfasis en el tema del racismo, sobre todo a partir de la erupción del EZLN en 1994. Empezamos mucha gente en el país empezó a decir, oigan, México es un país racista y lo que pasa es que no lo queremos ver. Y 27 años después, parece que estamos en el mismo punto. O sea, que no hemos avanzado nada en el reconocimiento de todo esto. Hay algunas, no sé, se creó CONAPRED, está ahora el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, pero en el fondo las actitudes son los mismos. ¿Qué es lo que pasó en Tulum? O sea, en primer lugar, un racismo sistémico, institucional, que podemos adivinar aunque no tengamos las evidencias, las instrucciones que les dan a los policías, que es básicamente, con el turismo no te metas, y esto implica a las chicas de origen extranjero, de tono de piel blanco, que también cometen, o sea, también se emborrachan y también se les va la onda, y luego llega el spring break y hacen un desmán, y eso como gente de todo el mundo, ¿no?
pero ahí son intocables o debe haber procedimientos para evitarse un escándalo. En cambio, cuando tienes a una persona morena, que además en este caso tiene el agravante, y el agravante también desde un sentido de discriminación, de que es una migrante de Centroamérica, pues entonces no hay por qué tener protocolos, no hay por qué tener medidas de protección de sus derechos. Pero ese es el institucional, y ahí estoy de acuerdo en lo que dice Arnoldo, que hay responsabilidades más allá de los ejecutores directos de este asesinato, responsabilidades que llegan al director de la policía municipal, al presidente municipal e incluso al Estado, porque no se está cuidando, pero nada de lo fundamental. Todos violaron cualquier tipo de procedimiento fundamental de protección de la escena del crimen, de protección de la persona asesinada, o sea, la aventaron como ganado a la batea de la camioneta y se la llevaron. O sea, es indignante cómo cada punto de lo que hicieron es gravísimo. Pero luego esas mismas personas, los policías, ya es otro tipo de racismo, porque el problema del racismo es que, o sea, pareciera que solamente es ejercido por los blancos contra los no blancos, contra los morenos, contra los negros, contra los amarillos. Pero en realidad lo más grave del racismo es cuando es asumido, cuando es interiorizado, cuando crecemos, cuando nacemos y alguien en nuestra familia, la abuela, dice, ay, qué bonito, lástima que salió morenito. Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas. El racismo lo aplicamos nosotros contra nosotros mismos. En la frontera, aquellos que suelen pasar, yo algún tiempo viví en la frontera, quienes solíamos cruzar la línea, había una conseja común que es que no te toque el latino, el agente de inmigración latino que te va a pedir los documentos. Ese va a ser mucho más odioso contigo que la gente blanco, porque actúa este racismo. Yo creo que también habría que ver ese asunto. O sea, tenemos que abrir los ojos a cómo estamos en muchos niveles de nuestra vida cotidiana replicando el racismo aún contra nosotros mismos. Bien, gracias, Temoris. Son las 2:58 p.m. Estamos en la parte final de esta mesa de periodistas de este martes 30 de marzo. Ya se va. Ya no hablamos de latinos, Exacto. De eso hablemos como tema final para cerrar ya esta mesa. Arturo, ¿qué opinas de este asunto de latinos? El reportaje de Álvaro Delgado en Sin embargo, en el que da a conocer pues relaciones de este amasijo, así lo dice en el texto, de políticos y empresarios, entre los cuales destacan un hijo y un yerno de Roberto Madrazo Pintado, así como alguna otra vinculación en cuestión de suministro de publicidad oficial del gobierno de Michoacán a socios de este proyecto de Latinus, que tiene a Carlos Lórez de Mola y al payaso Broso como principales figuras de este proyecto. ¿Qué opinas, Arturo? Pues me parece que es un trabajo muy bien logrado, muy bien acreditado. Claro, pues yo tengo, como varios de nosotros, me parece una amistad y mucho respeto profesional con Álvaro. Pero eso no me nubila pues para decir que es un trabajo bien hecho. Respecto al tema, considero que es bien hecho porque, entre otras cosas, pues arroja luz sobre qué hay detrás de un medio de comunicación. A mí me parece que eso es bien importante porque en este asunto, pues como en otros, creo que pues yo me considero muy liberal y así en consecuencia muy tolerante. Me parece que los medios de comunicación tienen una línea editorial clara con la que uno puede simpatizar o no. Quienes nos dedicamos al periodismo, pues consumimos noticias de los diferentes medios. Yo personalmente pues puedo leer algo de Reforma, como leo también de La Jornada o del Universal, y creo que en buena medida la transparencia de quienes están detrás de un medio de comunicación nos permite también pues tener claridad
en las definiciones editoriales que se toman. A mí me parece sano que esto se conozca, o sea, yo no descalificaría en sí mismo una alternativa periodística, pero me parece que este grupo de relaciones detrás del financiamiento a Latinus, pues nos dejan ver que hay grupos políticos, y no será el único el caso de Latinus, interesados en posicionar agendas de conformidad con pues los intereses políticos y económicos que están detrás. En este caso, creo que la atención se ha centrado en Roberto Madrazo, pero creo que sin duda un personaje central en esto y que es poco mencionado, casi mencionado solo como el yerno, es Alexis Nikin, porque no se trata solo del yerno sino de un empresario que tiene pues una presencia importante en la proveeduría de los sistemas de salud, particularmente en el mexiquense, que explicaría, por ejemplo, la atención que ha destinado Latinus al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pues Alexis Nikin tendría algunos intereses que quizás pudieran verse afectados. Entonces son temas que vale la pena conocer para también pues saber desde dónde se leen y se consumen los productos periodísticos o informativos que ofrecen, y yo creo que esa transparencia es sana, no solo en el caso de Latinus, sino de todos, porque también han surgido medios que están abiertamente a favor del gobierno, pero que no sabemos quiénes están detrás, cuáles son sus intereses. Entonces creo que la transparencia es importante también en los medios de comunicación, y ese sería mi comentario, no sin dejar de reconocer pues el trabajo de mi colega Álvaro. Gracias, Arturo Rodríguez. Ahora sí, Arnoldo Cuellar, sobre el tema de Latinus. La cancha es toda suya. El micrófono. Ya, listo. Ya, Así que quiero agradecerle a Rogelio Sánchez, que no lo conozco, pero es muy amable, que dice que me va a patrocinar un mejor internet. Ah, bueno, pues ya que se ponga de volada. Decirle que tengo 3 redes diferentes y de las 3 no se hace una, y creo que es un problema Sí. como el del diálogo político en este país donde nadie entiende nada. Así Mira, es. hace rato hablábamos de la degradación de la vida pública, del diálogo político, de lo que nos puede hacer construir una nación más fuerte, con todas las diferencias enormes que existen en este país. Y yo creo que un enorme responsable de la degradación histórica y actual es la opinión pública, los medios de comunicación, la prensa, nosotros. Y me parece, Julio, todos los estados del país, de la provincia mexicana, de ese priismo ramplón que vivimos 3/4 partes del siglo XX, era lo más normal del mundo que el gobernador que salía y que siempre perdía la sucesión porque el presidente de la República mandaba a alguien de su grupo contrario, pues pusiera un periódico o convenciera a los empresarios amigos de poner un periódico para dedicarse a fastidiar al nuevo gobernador y o sacarle dinero de a tiro, y lo lograron muchísimas veces. Y nada más en Guanajuato, pues tenemos a Velasco Ibarra en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Que cayó en una campaña así, donde por cierto fue muy activo don Carlos Loret de Mola y Rafael Loret, abuelo y padre de Carlos Loret, quien aquí creció de chico, hizo su primaria en Irapuato. Entonces, estamos varias décadas después en la política nacional, regresando a esos niveles de provincianismo. O sea, haz un medio de comunicación ligado a intereses políticos económicos para golpear al gobierno que viene. Y bueno, eso no es lo peor. Lo peor es que se genera un público que ve ahí una alternativa, un público que esto habla muy mal, por ejemplo, de la prensa institucional de este país, de los Excelsiores, Universales, Reformas, etcétera, que hace falta que surja esta alternativa cuasi guerrillera, muy enfocada al golpeteo político y a encontrar trapos sucios que hay en abundancia, y más hay en abundancia filtradores de los mismos. Y si aparte le agregas una pizca de periodismo profesional y capacidad de investigación,
pues ahí está la solución perfecta para hacer un medio exitoso. Pero ¿qué pasa con la opinión pública que se ve alimentada con esto? O sea, ¿qué va a pasar con Latinos el día que logre sus objetivos y López Obrador no sea presidente? ¿Cómo va a dar el tránsito a hacer otra cosa, no? O sea, vivimos en el modelo periodístico García Valsequiano en pleno siglo XXI en México. Y me parece deplorable. Y me parece terrible que se quieran equiparar a lo que pasó entre Trump y la prensa norteamericana con otro historial muy distinto ahora en esta confrontación. Tampoco López Obrador acierta absolutamente nada en este pleito, porque se ha negado, por ejemplo, a regular la publicidad pública, a poner el ejemplo. Y claro, pues todos los gobernadores tampoco lo hacen. Ahí sí no firman ningún tipo de pacto. Y entonces la publicidad pública es discrecional, castigas y premias. Y entonces alimentas a algunos medios ahí, malones, regularzones, para que te defiendan, a otros los castigas. Y eso no nos lleva a ninguna parte. O sea, vamos a seguir siendo una sociedad pésimamente informada, por lo tanto, pésimamente equipada para debatir públicamente y para tomar decisiones correctas en momentos en que haga falta, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Y creo que a todo esto, sí, perdón, a este buen trabajo de Álvaro, desde luego. No digo, y creo que en esto abona mucho el trabajo de Álvaro a iluminar esto, pues, ¿no? Que me parece buen trabajo, sin duda. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y para cerrar, pues, esta mesa, Temoris, tu opinión sobre este tema de Latinos y el reportaje de Álvaro Delgado. Sí, yo tengo una diferencia de matiz con lo que dice Arnoldo cuando dice que es provincianismo. Y yo no creo que sea provincianismo lo que es una práctica nacional del periodismo en México desde su surgimiento. Todos los grandes medios casi todos los medios de comunicación en la historia de México han surgido como brazos mediáticos de proyectos políticos. O sea, desde el siglo XIX, el Imparcial, que era cualquier cosa menos imparcial, el hijo del Aguizote, el Excelsior, el Universal, todos fueron creados. Televisa, o sea, siempre hubo un proyecto político que permitía reunir los intereses, reunir los recursos para lanzar un brazo mediático que representara esos intereses. Y el tema es la simulación. O sea, sí hay algunos medios independientes, pero todavía hoy, después de tantos esfuerzos del periodismo independiente, son medios que, como este mismo, pues no estamos en los principales canales que llegan a la mayor parte de la población de la gente, ¿no? Entonces, estos proyectos, o sea, el problema es la simulación. El problema es simular ante la gente que tu interés es periodístico, cuando en realidad lo que estás haciendo es representar este conjunto de intereses de un grupo de políticos, ¿no? Están así como diciendo, bueno, pues sí tenemos a esta gente ligada a Roberto Madrazo Pintado, pero Madrazo no tiene nada que ver. O tenemos todos estos contratos otorgados por el gobierno de Michoacán, contratos asignados a dedo, pero no, Silvano Aureoles, el gobernador, que ahora va a perder ese estado de manera estrepitosa, pues tampoco tiene nada que ver. O sea, quieren hacerle creer a la gente que están haciendo periodismo en el interés de servir a la gente, cuando en realidad están sirviendo a esta red de políticos. Como dice Arturo, sí, pues es importante que se sepa, o sea, no está mal investigar, que periodistas investiguen a otros periodistas y a otros medios, porque si queremos un mejor periodismo tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, tenemos que hacerlo de manera crítica. Y hay que saber de dónde viene todo esto. Y no es el único proyecto mediático que ha surgido ahora con el objeto de representar un proyecto político, ¿no? También del lado de la 4T hay proyectos mediáticos que representan proyectos políticos. Entonces es cuestión de ir viéndolos. O sea, yo creo que solamente lo que importa es que el público, el lector, el radioescucha, la persona que nos ve, tenga claro a quienes representan aquellos que le están llevando la información. Gracias, Temoris. Son las 3 de la tarde con 10 minutos y hasta aquí llegamos con esta mesa de periodistas del martes 30 de marzo. Así es que, pues, adelante.
Arnoldo, ¿quieres decir algo? Julio. Sí. Adelante, Julio, adelante. Julio. Temoris, nada más comentarle, y desde luego va a estar de acuerdo, en que en el siglo XIX la prensa era abiertamente partidista, eran políticos, eran periodistas, eran escritores, los que debatían, sobre todo los liberales, y en el 20 no, en el 20 fue el asunto subrepticio, digamos, por generar otro matiz, pues, en lo Sí, de la simulación, sí, es cierto. que estábamos, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Arturo Rodríguez, por tu participación de hoy, tu amable participación. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, como siempre, Arnoldo, a Temoris, por pues, poder coincidir, compartir algunos puntos de vista y otros no, pero en cualquier caso, y tener la oportunidad, el privilegio de escucharlos y de platicar. Gracias. Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias. Saludos a los compañeros de mesa. Temoris, gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, Julio, gracias también a Arturo y a Arnoldo y a la querida Adriana, y pues al público que nos sigue en nuestros debates y disensos. Bien, muchas gracias a los tres. Espero que nos veamos la próxima semana. Gracias, hasta luego.